Hola a todos. Pues bien, damos inicio a otro video de introducción a un curso de milagros. El video anterior lo grabé hoy mismo, nada más que aquí estamos haciendo el video que seguía, que correspondía al subtema de el mundo como escenario de la fragmentación. Recordamos que estamos en el preludio, en la lectura, comentario y estudio de el preludio del libro de Kenneth Wapnick titulado Viaje a través del libro de texto de un curso de milagros, con el que estamos dando inicio a esta serie de videos de introducción a un curso de milagros. Estamos en el preludio, como dije antes, en la parte de estudio del contenido de un curso de milagros. La parte 1 del preludio, la primera parte del preludio era la forma en la que está escrito un curso de milagros, y en la parte 2 estamos viendo el contenido de un curso de milagros, y ahora vamos con el subtema de el mundo, refiriéndose a el mundo como el escenario creado por el ego, por el soñador, en realidad por la mente del Hijo de Dios, el soñador, influenciado en un punto de la ensoñación, influenciado por el ego, para dar paso a un escenario de fragmentación, un escenario de proyección de todo el contenido mental sombrío que estaba presente en la mente del soñador, en la mente del Hijo de Dios, durante aquellos eventos del relato cosmogónico, del relato histórico de nuestra mente a niveles precósmicos, antes de la creación del universo fenoménico del cosmos, en lo que yo denomino el primer sueño. El curso de milagros no utiliza esa nomenclatura de primer sueño y segundo sueño, aunque tal vez se deja entrever en algunas partes del texto, pero para efectos de claridad yo siempre hablo de esta diferenciación del primer sueño, que es el sueño mental, en el que solo hay contenido mental, todavía no hay contenido denso. Y luego está el segundo sueño, que es propiamente la proyección del universo fenoménico, del cosmos, en donde sí vamos a ver una gama bastante amplia de energía mental desplegada de forma multidimensional para dar paso a escenarios mucho más densos que el primer sueño, escenarios tan densos como los mundos habitados, como el planeta en el que vivimos, y por supuesto el escenario del mundo que nos rodea. Entonces, en la línea de estructura del preludio del libro de Kenneth Wapnick, pues damos inicio con este subtema ya titulado el mundo, y dice así: el mundo. Cuando el Hijo de Dios recurre al ego en busca de ayuda, el Hijo le suplica al ego, abre comillas, tienes que hacer algo y rápido, estoy a punto de ser aniquilado y arrojado al olvido. Bien, recapitulando, el momento en el que se da este intercambio entre el Hijo de Dios y el ego ocurre en ese primer sueño que les mencionaba, antes de la creación del cosmos, antes del Big Bang, del cual nos habla la ciencia como teorías un poco abstractas y mal elaboradas, pero la ciencia siempre hace su aporte. Entonces, antes de que se creara, antes de que surgiera la idea que nos trata de transmitir el Big Bang, o la teoría del Big Bang,
antes de ese segundo sueño, ocurrió todo este relato del primer sueño, en el cual la mente del Hijo de Dios, la mente del soñador, se vio tan superada, tan abrumada, tan conmocionada, tan afectada por el sentimiento de culpa, por la idea, la creencia de la separación y por el miedo que trajo consigo la emoción, el sentimiento de culpa, que la única opción, equivocada por supuesto, que vio factible el soñador, el Hijo de Dios, fue recurrir a la única voz a la cual venía prestando atención, a la única voz a la cual venía tomando en cuenta, que para ese entonces ya era la voz del ego, la voz de la sombra. Recordando que ya para ese entonces también el tomador de decisiones, el Hijo de Dios, había rechazado la voz y la luz que habla por Dios. Ya el tomador de decisiones había rechazado al Espíritu Santo y solamente estaba poniendo atención al ego. Entonces, el ego le responde con confianza, 2 puntos. Falsa confianza, por supuesto. La falsa confianza que da la demencia. Y el ego le dice, abre comillas, no tengas miedo, la solución es simple. Toma mi mano y desapareceremos de la mente, de ese primer sueño, el sueño mental, el sueño de la mente. Desapareceremos de la mente, proyectándonos sobre un mundo que fabricaremos para poder escondernos y para que Dios nunca nos encuentre. Cierra comillas. No es transcripción literal de algún pasaje del curso, sino que es una idea, y por eso está una idea parafraseada, y por eso está entre comillas. El Hijo acepta sinceramente, y en un instante el pensamiento de estar separado de Dios, el cual dio lugar a la creencia en la individualidad, el pecado, la culpa y el miedo, y uno u otro, al principio aquel de uno u otro, mata o te matarán, cierra paréntesis, y se proyectó sobre el campo de batalla. Recapitulando, el Hijo acepta sinceramente, y en un instante el pensamiento de estar separado de Dios se proyectó sobre el campo de batalla. Lo leí así, resumido, sin el paréntesis. El pensamiento de estar separado de Dios, entre paréntesis, el cual dio lugar a la creencia en la individualidad, el pecado, la culpa y el miedo, y el principio de uno u otro. Ese contenido mental se proyectó sobre el campo de batalla. Sobre el campo de batalla, que es la mente errada, la mente sombría, que ya para ese entonces había aceptado de buena gana la separación, la idea falsa de la separación. Seguimos. Por eso, mirando el cuadro del gráfico llamado mundo de separación, percepción, mundo de separación guión percepción, encontramos las mismas palabras que en el cuadro de la mentalidad errada. Esto debe ser así a pesar de lo que dice el ego, porque las ideas no abandonan su fuente. Además, tan pronto como se produce la proyección, el ego hace que caiga un velo de olvido o negación a través de la mente, lo que resulta en una completa falta de memoria acerca de dónde venimos. Bien, el plan del ego no se limita solo a haber convencido al soñador, a la poderosa mente del Hijo de Dios en estado de ensoñación,
de convencerlo para haber realizado la proyección del universo de la fragmentación, el universo fenoménico, el cosmos, sino que a la par de esa decisión viene lo que el curso de milagros denomina el velo del olvido. El velo del olvido es la influencia que ejerce la sombra, el ego, sobre la mente del Hijo de Dios, sobre el soñador, para hacerlo olvidar, para hacerle olvidar todo este proceso, todos estos pasos que se dieron durante el primer sueño, y hacerle olvidar que él había tomado esa decisión o esas decisiones. Primero la decisión de creer en la separación, la decisión de escuchar al ego en lugar de escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz que habla por Dios, y posteriormente hacerle olvidar la decisión de haber proyectado el universo o el cosmos. Toda esta secuencia de decisiones fueron tapadas, fueron borradas de la memoria de el soñador una vez que se dio lugar a la proyección, una vez que las almas fueron proyectadas por todo el cosmos, por todo el escenario de la fragmentación, pues estas ya se verían afectadas por el velo del olvido. El velo del olvido es un subproceso mental de amnesia, de olvido, que surge como consecuencia de la negación del amor de Dios, que surge como consecuencia de la negación de nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Se experimenta la mente del Hijo de Dios como una suerte de disociación, sumada a la confusión, el desconcierto y desasosiego que comporta haber proyectado la mente del soñador como si fuera una proyección holográfica de fragmentos, una proyección fractal, holográfica y multidimensional de la poderosa mente del Hijo de Dios. Y el velo del olvido, como decisión y como su proceso mental, pues también consta de ese poder asignado por la mente del soñador, de acuerdo a lo que la sombra, a lo que el ego convenció al soñador. La sombra, el ego, convenció al soñador de hacer la proyección y de aplicar sobre esa proyección el velo del olvido, la negación del amor, la negación de Dios, la negación de nuestra verdadera identidad, y a partir de ahí la amnesia profunda que experimentan todas las almas, todos los fragmentos del soñador proyectados en el cosmos en todas las dimensiones, aclarando que hay dimensiones o niveles de conciencia en los que esa amnesia es más débil, es más sutil, es menos densa que, por ejemplo, la amnesia que se experimenta en los planos dimensionales más densos, como el plano físico de los mundos habitados, como el del planeta Tierra en el que nos encontramos, en los que el velo del olvido, esa amnesia, esa disociación, esa confusión es mucho más profunda, mucho más consistente, y las almas proyectadas en estos mundos pues no pueden recordar directamente nada de estos eventos, no pueden recordar nada de la historia de la mente, no pueden recordar que ellos son el soñador. ¿Ok? Entonces, enseñanzas como un curso de milagros nos aportan herramientas de crecimiento de conciencia en las que como almas vamos incorporando las prácticas y los mecanismos que le ayudan a la mente a recordar, a entrar en un proceso gradual
de recordar nuestra verdadera identidad, deshaciendo los errores de pensamiento y de creencias que están instalados en nuestra mente como una suerte de programación neurolingüística instalada a niveles profundos de nuestra mente sombría y que se van deshaciendo con cada acto de perdón que nosotros permitamos en nuestra experiencia, en nuestra mente, en nuestra experiencia mental. Y esa es la definición propiamente de milagro. Y por eso un curso de milagros se llama de esa forma, porque es un curso, es un sistema pedagógico que nos da las herramientas para entrenar a nuestra mente para ir permitiendo la ocurrencia de los milagros, los cuales, como dicen en los principios del curso, en los primeros 50 principios de un curso de milagros, en los 50 principios de un curso de milagros que está en el capítulo 1, que los milagros deberían ser algo natural en nuestra mente. Pero bueno, eso fue una introducción un poco, o una referencia un poco larga a todos estos temas. Y habíamos quedado aquí. Esto debe ser así a pesar de lo que dice el ego, porque las ideas no abandonan su fuente. Por supuesto, las ideas no abandonan su fuente, los pensamientos de Dios no abandonan la mente de Dios. Pero el ego trata de convencernos de que los pensamientos sí abandonan su fuente, de que nosotros como pensamientos hijos de Dios abandonamos la mente de perfecta unidad que es la mente de Dios. Seguimos. Además, tan pronto como se produce la proyección del cosmos, del universo, tan pronto como se produce la proyección, el ego hace que caiga un velo de olvido o negación a través de la mente, lo que resulta en una completa falta de memoria acerca de dónde venimos, lo que acaba de comentar. Solo somos conscientes de a dónde hemos llegado. El escenario de fragmentación, el mundo que nos rodea tal como lo percibimos. En ambos sentidos del término, hemos llegado al mundo y también llegamos a confiar en nuestros sentidos, siendo ahora conscientes de que esto es lo que soy. Es decir, somos conscientes, tal como está la mente, el estado actual de las cosas, como almas proyectadas en la separación. Somos conscientes de ser personajes encarnados en un cuerpo, de ser personajes egoicos encarnados en un mundo de fragmentación. Ese es el estado actual de la mente, por ejemplo, en el caso de la humanidad. Ese es nuestro estado actual, y eso es lo que debemos corregir mediante la sanación y el perdón. Esto es lo que soy, entre comillas, es una idea. La idea que el ego nos convenció, nos transmitió a través del sistema pensamiento sombrío del ego. Ahora nos encontramos en un cuerpo gobernado no por la mente, sino por el cerebro. Claro, les comentaba en un video anterior que el ego no tiene ningún problema con la utilización de parte nuestra como personajes de un concepto limitado, restringido de la palabra mente o del concepto mente. Por ejemplo, el ego no le importa, no le preocupa que nosotros pensamos que tengamos una mente, siempre y cuando pensemos que la mente
es solamente la actividad neurológica, energética de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, específicamente de nuestro cerebro. E incluso que como parte de esa actividad mental, como parte de esa mente, pues entendamos que tenemos un aspecto consciente y un aspecto subconsciente. Ambos, la psique, siendo la psique, de la cual nos hablaban Freud y Jung, de la cual nos habla la psicología moderna, y con ese concepto limitado y restringido de la palabra mente, pues el ego no tiene ningún inconveniente. Ahí el ego no tiene problemas. Lo que el ego no quiere, lo que el ego no permite, y con lo cual lucha con todas sus fuerzas, es de que entendamos, creamos y nos familiaricemos con un concepto de mente trascendental, con un concepto transpersonal de lo que es la actividad mental, de lo que es nuestra mente. Ahí sí el ego prende todas las alarmas, levanta todas las defensas y realiza todas las batallas, confrontaciones que sean necesarias realizar para que nosotros como almas, nosotros como hijos de Dios, no descubramos esas capacidades de nuestra poderosa mente. De hecho, el ego utiliza como una de las defensas más fuertes el miedo que tenemos instalado a nivel profundo de nuestra mente, el miedo precisamente a aceptar esas capacidades de nuestra mente. Nosotros como alma tenemos un miedo profundo y muy fuerte de aceptar las verdaderas capacidades de nuestra mente, porque ello conlleva la aceptación de la responsabilidad en ese poder. Entonces preferimos mantenernos sumidos en el miedo antes que aceptar esa gran capacidad y ese gran poder, puesto que es precisamente la mente del soñador, la mente del Hijo de Dios, la poderosa mente del Hijo de Dios. Y bueno, y ese es el dilema en el que nos encontramos. Ahora nos encontramos en un cuerpo gobernado por la mente, gobernado no por la mente, sino por el cerebro. Es decir, el ego nos convence de que no tenemos mente, sino que lo que tenemos es solamente un cerebro. Esta diferencia entre el cerebro y la mente es esencial que se reconozca, y lo discutiremos con mayor detalle a medida que se desarrolle nuestra sinfonía. El cerebro es parte del cuerpo, pero la mente no tiene nada que ver con este, porque la mente es un pensamiento que trasciende el cuerpo por completo. El mundo, entonces, se convierte en nuestro escondite de nuestro creador. Claro, la razón de ser de la creación del mundo y del universo en el cual se encuentra el mundo es precisamente escondernos de Dios. El Hijo de Dios, el soñador, tomador de decisiones, escogió la proyección para que Dios no lo encontrara nunca en el primer sueño, y decide proyectar el cosmos para esconderse de Dios. Y vaya que formó, proyectó, imaginó crear un escondite bastante complejo, bastante grande, bastante exuberante, lleno de muchas cosas, más que multiversos, superuniversos, y en cada uno de ellos pues una gama casi infinita de probabilidades para esconderse, para proyectar la fragmentación, la separación, la idea de separación de Dios. Y bueno, todo esto lo hizo la mente del soñador, del Hijo de Dios, la poderosa mente del Hijo de Dios. El mundo entonces se convierte en nuestro escondite
de nuestro Creador. Como se describe en el libro de ejercicios, abre comillas, el mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese encontrar y en el que su Hijo pudiese estar separado de él. Cierra comillas. Eso está en el libro de ejercicios, en la lección 3, párrafo 2, frases 1 y 4. Una vez en el cuerpo, olvidamos cómo llegamos aquí, ni tampoco recordamos que la causa del universo físico era la necesidad de escapar de la ira de Dios, que el ego nos dijo fue la consecuencia inevitable de nuestro pecado y culpa. Recordemos que el cinismo del ego, después de haber convencido a la mente del Hijo de Dios de que se separó, fue haberle hecho creer que con esa separación se había matado la unidad de Dios, se había matado a Dios, se había destruido a Dios, y que el Dios residual fantasmal de ese acto terrible, de ese diosidio, de ese asesinato contra Dios, el resultado fue un Dios residual fantasmal que ahora se convertiría en un Dios castigador, un Dios lleno de ira, de resentimientos, de cólera, y que vendría a buscar al soñador para castigarlo. Entonces ese es como el fundamento o el argumento que utiliza el ego para convencer al soñador de dar paso a la proyección para escapar de ese escenario en el que Dios lo iba a encontrar, lo iba a castigar, le iba a dar un terrible castigo por haber causado la separación, la cual, como hemos visto repetidamente, nunca sucedió. Para repetir, la causa del cosmos, en cierto sentido, la causa del pensamiento que se produjo antes del Big Bang, es la creencia de que el ego es un mejor maestro que el Espíritu Santo. Claro, la mente del soñador estaba tan confundida, tan disociada, tan afectada por la culpa y por el miedo, que consideró que el ego era una voz con más autoridad, con más sabiduría que la voz del Espíritu Santo. Vaya error. Esa es la verdadera causa, y el mundo es el efecto. El mundo, todos los mundos, todos los cuerpos, todos los planetas, todos los sistemas solares, todas las galaxias, todos los universos, todos los superuniversos, cúmulos de universos, etcétera, etcétera. El pensamiento de separación, su contenido, ahora ha sido enterrado en la mente, al igual que el Espíritu Santo. Ha sido enterrado en la mente separada, en la mente que cree estar separada, en la mente profunda, que dio paso a la creación del segundo sueño, la formación del segundo sueño. A veces se me va la palabra creación, porque yo sí, digamos, no tengo ningún reparo con usarla en el contexto normal, que la usaría cualquiera. Aclaro que en un curso de milagros la palabra creación, en un 99 o 98% de las veces, se utiliza con una connotación específica. La palabra creación en un curso de milagros se utiliza como sinónimo de la creación de Dios en el cielo, la creación de los hijos de Dios, de la filiación en el cielo, y no se aplica para el mundo de las ilusiones, para el universo fenoménico, en el cual, desde el punto de vista del curso, no es una creación real,
sino que es un sueño, es una proyección de ilusiones. Entonces el curso, con alguna, no voy a decir rigidez, pero sí con alguna consistencia, dedica el uso de la palabra creación para referirse a las creaciones de Dios o a las creaciones de los hijos de Dios en el cielo, en el contexto del universo de la realidad, donde lo único que puede existir es el amor infinito. En ese entorno se utiliza la palabra creación, las creaciones de Dios, las creaciones de los hijos de Dios. Y aquí en el sueño, todo lo que hay son fabricaciones ilusorias dentro de una ensoñación. Aunque a veces el mismo curso también utiliza la palabra creación como la utiliza el lenguaje normal, como la utiliza el diccionario, pues para referirse a alguna cosa. En un uso no estricto, no dogmático, de algo tan sencillo como usar una palabra creación. Pero bueno, ¿a dónde me quedé? Igual que el Espíritu Santo. En su lugar, el mundo de la forma sin mente, en su lugar se encuentra el mundo de la forma sin mente, en el que lo único comprensible es lo que el ego nos programó para entender, de la misma manera que las únicas operaciones que puede realizar una computadora son las que escribió el programador en su programa. En muchas ocasiones me van a escuchar hablar de la programación mental o programación neurolingüística, o sencillamente programación mental de la sombra en nuestra mente, en la mente sombría. Y es básicamente eso, son como, por decirlo así, como programas de computadora implantados por la sombra, por el ego en nuestra mente sombría, para mantener vigente la idea errónea de la separación, el sentimiento de culpa y la emoción del miedo y la creencia en el ataque. Una computadora no piensa por sí sola, hace solamente lo que el programador le dijo que hiciera, y este es el caso aquí también. Nuestros cerebros han sido programados por la creencia en la separación y la tríada resultante de pecado, culpa y miedo, y ahora hay un cuerpo con un aparato sensorial para percibir un mundo fuera de la mente. Nuestro enfoque consciente está anclado en la percepción espaciotemporal, la percepción lineal espaciotemporal del mundo que nos rodea y poco más. Es una percepción completamente restringida, completamente limitada, diseñada así por el ego para mantenernos sumisos, cautivos en ese nivel de conciencia que nos reporta la percepción limitada, instalada en nuestro cuerpo, instalado en nuestra mente superficial, instalado en nosotros como un personaje egoico. Todo lo cual podemos trascender y corregir. El cerebro, un órgano físico en la cabeza, interpreta los datos sensoriales y le da sentido a las percepciones. Le da sentido entre comillas, porque todo esto es un sinsentido. Por eso quienes lo ponen entre comillas. Le da sentido a las percepciones. Yo digo que no tienen sentido porque no toman en cuenta toda la amplia visión que podría tenerse de este mundo y de toda nuestra experiencia si corrigiéramos nuestra mente y ampliamos y corregimos nuestra percepción y nuestros niveles de conciencia para tener una claridad y un campo visual más amplio de todo lo que acontece, no en el plano físico, sino en el plano mental y emocional. El propósito del ego es mantenernos mirando donde no está el problema, lejos del verdadero problema de la decisión de la mente de elegir el ego en lugar del Espíritu Santo. ¿Dónde está el problema? El problema está en la mente.
porque el soñador, perdón, el tomador de decisiones, que es nuestro proceso mental de enfoque consciente, pues tomó en nuestra mente la decisión equivocada. Entonces, el problema está ¿dónde? Está en la mente. En la mente se tomó la decisión equivocada de escuchar y aceptar el relato del ego, las influencias del ego, las sugerencias del ego, y de rechazar al Espíritu Santo, a nuestro ser interior. Entonces, en la mente es donde está el verdadero problema. Y la programación sombría en nuestra mente, implantada por el ego, implantada por la sombra, es mantenernos fijados, absortos y circunscritos a una percepción de la forma, a una percepción de la materia, de los planos densos, del mundo que nos rodea, del cuerpo que creemos ser, de los cuerpos que creemos que son las otras hermanos que están con nosotros en este viaje, del mundo que nos rodea, de las circunstancias, de los acontecimientos, de los eventos de contraste. Todo ese campo de visión, toda esa escenografía ilusoria es la que el ego utiliza para mantenernos cautivos, para tenernos atentos en donde no está el problema, para que nunca vayamos a donde sí está el problema, que es en nuestro interior mental. Conócete a ti mismo, nos decía un sabio aforismo en el pórtico de Delfos, si no me equivoco. Conócete a ti mismo. El ego no quiere que nos conozcamos a nosotros mismos, porque nosotros mismos es la mente del Hijo de Dios, la mente del soñador. El ego no quiere que conozcamos eso, y el ego quiere que sigamos pensando que somos cuerpos viviendo en un mundo de separación. Seguimos. El mundo no nos permite volver a elegir, porque nació para mantener oculta la mente dividida. El mundo, la formación ilusoria del mundo, evita que conozcamos nuestra mente en todos sus aspectos, en todas sus facetas. Uno de esos aspectos, una de esas facetas es la mente dividida, donde están instalados dos fases principales de la mente durante la ensoñación. Una faceta es la mente errada, lo que yo llamo la mente sombría, y la otra parte, la otra faceta de esa mente separada es la mente correcta, como lo llama el curso, o como lo llamo yo, la mente clarificada o mente iluminada. Esas dos fases principales de la mente dividida forman la mente del soñador durante la ensoñación. ¿Ok? El ego no quiere que conozcamos nada de eso. El ego no quiere que nos familiaricemos con esos conceptos, con esas ideas, porque si nosotros comenzamos a ahondar en esos términos, en esos conceptos, en esas ideas, en esas enseñanzas como las que nos ofrece un curso de milagros, el ego sabe que en algún momento vamos a tener la capacidad para tomar decisiones a otro nivel, y el ego no quiere que tengamos esa capacidad. El ego nos dice: ahí no te metas, por ahí no te vayas. Nada de entrenar tu mente, nada de espiritualidad profunda. Si quieres algún tipo de espiritualidad, si quieres algún tipo de crecimiento evolutivo de conciencia, aquí yo te tengo un catálogo de cosas que te van a gustar mucho. ¿Quieres espiritualidad? Nos dice el ego: aquí yo tengo la espiritualidad que tú necesitas. ¿Quieres religión? Aquí yo tengo la religión que necesitas.
¿Quieres crecimiento de conciencia? Aquí la tengo. Aquí está para ti. Yo te la doy, te la enseño, te la regalo, te traigo los maestros, te traigo los gurús, te traigo los maestros ascendidos, los seres de luz, los pleyadianos, los arcturianos, todos los ecosistemas New Age o mágicos que tú quieras, del pensamiento mágico, todo eso yo te lo doy. Pero no vayas al interior de tu mente. No vayas ahí, nunca, jamás. Nos dice la sombra en nuestra mente, nos dice el ego. Y bueno, la historia de las almas, de todos los ciclos de encarnación, lo que nos dice es que le hacemos caso al ego. Le hacemos caso a la sombra en nuestra mente y aceptamos todo lo que ella nos dice para mantenernos prisioneros, disociados e hipnotizados en el mundo de la fragmentación, en el ciclo aparentemente interminable de reencarnaciones, en el tikkun, en la rueda del samsara y muchos otros conceptos equivalentes que lo que significan es que mantenemos nos mantenemos fieles a lo que el ego nos dice, lo que el ego nos enseña y a lo que el ego nos sugiere. Nos mantenemos fieles al ego. Y esa es la historia de nuestra mente separada. El ego no quiere que volvamos a elegir. Repito, el mundo no nos permite volver a elegir, porque nació para mantener oculta la mente dividida. Todo lo que les acaba de mencionar. Ambos sistemas de pensamiento del ego y del Espíritu Santo están ocultos por el ego. Óigase bien. Ambos sistemas de pensamiento, el del ego y el del Espíritu Santo, están ocultos por el ego. Sería entendible para un estudiante principiante que el ego esconda el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, porque el ego, por supuesto, no quiere que conozcamos ni sepamos nada del sistema de pensamiento del Espíritu Santo, de nuestro ser interior. Pero qué raro. Nos dice aquí que también el ego esconde de nuestro enfoque consciente, esconde también el sistema de pensamiento del mismo ego. ¿Por qué el ego esconde el sistema de pensamiento? Si es el sistema de pensamiento que nos rige. El sistema de pensamiento que nos influencia es el del ego, principalmente. ¿Por qué lo esconde también? Lo vamos a ir viendo. Por lo tanto, hay dos niveles de defensa, dos puntos. Los pensamientos de pecado, culpa y miedo, que defienden contra el principio de expiación. Vamos despacio. Los pensamientos de pecado, culpa y miedo, que defienden contra el principio de expiación de la mente correcta. Y el mundo del pecado, la culpa y el miedo, que defiende contra el sistema de pensamiento de la mente errada. Y aquí para muchos se les hizo bolas, como se me hizo bolas a mí en algún momento. Repito, los pensamientos de pecado, culpa y miedo, que defienden contra el principio de expiación de la mente correcta, y el mundo del pecado, la culpa y el miedo, que defienden contra el sistema de pensamiento de la mente errada. Sigo leyendo. El ego toma el pecado, la culpa y el miedo, los declara reales, pero los transmuta para que sean percibidos como externos. Ok,
Aquí es donde está la trampa de todo esto. El ego nos dice en los planos mentales, estoy hablando ya no como soñador en la historia ontológica precósmica, antes de la creación del cosmos, perdón, antes de la proyección del cosmos, antes de la proyección del universo fenoménico que ocurrió en el primer sueño, el sueño de la mente, plano mental, sino que aquí ya como almas fragmentadas, encarnadas en personajes egoicos que creen ser un cuerpo, la sombra, el ego, nos mantiene vigente todo este sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo a nivel mental, a nivel de la mente sombría, a nivel de la mente errada. Ok, el ego nos dice, todo esto es cierto, todo esto del pecado, culpa y miedo es cierto, y ataque, todo esto es cierto, todo esto es real, nos dice el ego mintiéndonos. Pero nada de esto que te digo que es real, nada de esto lo vas a observar en la mente. No veas nada de esto en la mente. Todo esto, todos estos regalos del ego, el ego nos dice, los vas a ver proyectados en el escenario que hice para que te escaparas de Dios, para que Dios no te castigara. Todo esto, pecado, culpa, miedo y ataque, lo vas a ver reflejado en el mundo que te rodea. Lo vas a ver reflejado en tu cuerpo, en el cuerpo de los seres raros esos que te rodean, que dicen que son tus hermanos, que te quieren matar, destruir, robar, ataca, que te quieren enamorar, que te quieren engañar, que te quieren bla bla bla. Todo ese sistema de pensamiento de odio, de ataque, de culpa, de miedo, lo vas a ver reflejado en tus hermanos, que también son cuerpos igual que tú, nos dice el ego. Lo vas a ver reflejado en el mundo que te rodea, en las circunstancias, en los eventos, en los contrastes, en las crisis, en las falsas felicidades, en los momentos de falsa paz, de falsa felicidad, de falsa prosperidad. Todo eso lo vas a ver reflejado ahí, en el mundo, en la escenografía, en el teatro de operaciones que fue creado entre comillas, en realidad proyectado, fabricado ilusoriamente, y te vas a mantener viendo todo ese contenido mental de pecado, culpa, miedo y ataque, te vas a mantener viéndolo, percibiéndolo ahí, en ese nivel denso de separación, de fragmentación. Nada de eso lo vas a ver en la mente. En la mente, nada. En el mundo, todo. En el cuerpo, todo. Y entonces el mundo se convierte en una defensa para el ego, a quien defiende es al ego, y lo defiende de que no conozcamos nuestro interior mental, no conozcamos nuestra experiencia mental y nuestras capacidades mentales, para que no nos conozcamos a nosotros mismos, como nos sugería el aforismo antiguo de conócete a ti mismo en el pórtico de Delfos, como nos sugería el hermetismo, como nos sugerían los antiguos sabios de la cábala, como nos sugerían los antiguos gnósticos, los primeros, como nos sugieren los chamanes, como nos sugerían los antiguos rishis que escribieron los Vedas. Y en fin, la lista es larga. El ego no quiere que conozcamos nuestra mente, que nos metamos en la mente, y quiere que nos mantengamos absortos, sumisos, esclavos, confundidos y disociados en el mundo material que nos rodea, en los cuerpos. Punto. Eso es la enseñanza de un curso de milagros sobre el ego, básicamente. De forma resumida y jocosa lo digo, pero no irónica, sino resumida y jocosa, nada más. Seguimos.
La culpa, el miedo los declara reales, pero los transmuta para que sean percibidos como externos en otros cuerpos. Además, como no se perciben en nosotros, el pecado ya no es nuestra culpa y nuestro miedo es comprensible y justificado. Ok. El mecanismo de la proyección que el ego le enseña a la mente del soñador, que le enseña al alma, que le enseña a nuestra mente sombría, a nuestra mente errada, lo que dice es que la culpa, el dolor que genera, el sufrimiento que genera, insoportable además, debe ser sacada de nuestra gestión emocional, de nuestra gestión psíquica, debe ser sacada de nuestra mente y debe ser arrojada hacia otro lugar. Debe ser sacada de nosotros y arrojada en otros cuerpos, en otros personajes egoicos. Básicamente, resumiendo y parafraseando, el ego lo que nos dice es: sácate la culpa y tírasela a tu hermano, porque míralo, él es tan culpable como tú, pero quítate esa culpa y tírasela a él, a ella, a ellos, no a ellos. Tíraselas, sácate la culpa y tíraselas, proyecta la culpa sobre ellos, sobre otros cuerpos, porque son culpables, porque son pecadores. Así ya no tendrás la culpa en tu sistema, en tu mente, en tu gestión emocional, en tu mente causal, en tu niño interior, en tu mente profunda abstracta, en tu mente profunda la individuación, en tu cuerpo astral, en tu toroide astral, en tu cuerpo etérico, en tu mente, en tus huesos, en tu memoria genética. Sácate toda esa basura y tírasela encima a los demás. Ese es el mensaje del ego. Y es el mensaje que aceptamos. Por eso se necesita tanta sanación, tanta corrección. Y bueno, repito, además, como no se perciben en nosotros, el pecado ya no es nuestra culpa y nuestro miedo es comprensible y justificado. Hola, señor Gecko. Nuestro miedo es comprensible y justificado, claro, porque como arrojamos la culpa en otros, nuestro miedo es justificado y por eso debemos atacar a otros, porque de lo contrario seremos atacados. O para evitar que nos ataquen o previendo que nos ataquen, entonces debemos atacar primero, porque de todas formas nuestros hermanos que son culpables nos van a atacar. Eso es la guerra del ciclo interminable del miedo. Ataca o te atacarán, o como te van a atacar de todas formas, entonces ataca tú primero. El pecado ya no es nuestra culpa y nuestro miedo es comprensible y justificado. Una vez más, todo el cuadro en el gráfico de mentalidad errada, está hablando del gráfico que está en el libro, en el apéndice del libro, que está acá. Este gráfico está aquí, como está en el libro en la versión inglés, el gráfico está en inglés también, pero en la descripción del video yo les puedo dejar un PDF con este mismo gráfico en español. Es un gráfico que se consigue en internet de forma libre. El que está en español se consigue. Repito, una vez más, todo el cuadro en el gráfico de la mentalidad errada encuentra su hogar en el mundo. Es decir, todo el contenido mental del sistema de pensamiento del ego, separación, pecado, culpa, miedo, ataque, proyección,
A eso se refiere con el gráfico de la mentalidad errada. Todo ese contenido mental que antes estaba depositado solamente en los planos mentales, ahora se depositará en el hogar que creó el ego para mantener la proyección en el mundo externo, en el cuerpo, en nuestro cuerpo, en el cuerpo de los demás, en las circunstancias, en los eventos. Sin embargo, como este es un mundo de cuerpos, múltiples cuerpos, la dinámica parece ser diferente. El pecado, la culpa y el miedo ya no existen en nuestras mentes, sino en todas las demás. Esto es falso, porque esto es precisamente lo que está haciendo es parafraseando lo que el ego le dice a nuestra mente. El pecado, la culpa, el miedo ya no existen en nuestras mentes porque la hemos proyectado sobre otros, sino en todas las demás, es decir, en todas las demás mentes de nuestros hermanos. El mundo se convierte en el testigo aparente del hecho de que las ideas sí abandonan su fuente. El mundo se convierte en ese aparente testigo, que sería un testigo falso, porque el mundo fue hecho para eso, para dar testimonio falso de la separación, de la idea, de la creencia, de la separación, del sentimiento de culpa y de la emoción del miedo. El mundo da fe de eso, el mundo refuerza esa idea, ese sentimiento, esa creencia. El mundo es el escenario de todo este relato psicótico de mente formado por la sombra en nuestra mente, formado por el ego. El mundo se convierte en el testigo aparente del hecho de que las ideas sí abandonan su fuente, lo cual es falso. Las ideas no abandonan su fuente, es uno de los principios de un curso de milagros, lo vamos a ver en los 50 principios del milagro y a lo largo de todo el texto. Las ideas no abandonan su fuente, nunca abandonan su fuente. Los pensamientos de Dios no abandonan su fuente, que es la mente de Dios. Nosotros somos pensamientos de Dios, somos los hijos de Dios y nunca abandonamos la fuente, que es la mente de Dios. Nunca abandonamos la unidad perfecta de perfecto amor con Dios. Pero el ego trata de convencernos de que sí la abandonamos. Y para eso creó el mundo. Muy a pesar de las teologías, por muy bonitas y adornadas que nos digan que Dios creó al mundo, o por lo menos se están refiriendo al concepto egoico de Dios, que ya hemos visto en videos anteriores. Fue el concepto egoico de Dios que el ego le enseñó a la mente del hijo soñador durante el primer sueño, durante el sueño de la mente, antes de la formación del cosmos. Le enseñó como argumento o como justificación para dar paso a la proyección. Ese Dios egoico, castigador, te está buscando para castigarte, te va a encontrar y te va a venir a dar una madriza, dicen nuestros hermanos mexicanos. Te va a venir a dar una paliza, te va a venir a castigar, a infligir un castigo por el terrible pecado de la separación que cometiste. Y el soñador lo creyó. Y bueno, ese es el fundamento metafísico, psicológico profundo del concepto egoico de Dios que tienen las religiones evolutivas o involutivas, diría yo. Pero bueno, vamos a seguir. Para grabar el problema vamos a hidratar. Una hora, ya casi terminamos. ¿Qué hora es? Híjole, ya creo que tengo que dejarlo ya por aquí, porque sí, bueno, voy a terminar la lectura rápido. Para grabar el problema y como parte del plan del ego es que una vez
que nacemos en el mundo como cuerpos, nos enfrentamos a un problema tras otro, lo que requiere pasar nuestras vidas intentando resolver los problemas del cuerpo, física y psicológicamente. Es por eso que cerebro y psique están junto a cuerpo en el gráfico este, en el anexo que les mencioné. Cuando en un curso de milagros y en los libros de Kenneth habla de cuerpo, se refiere tanto al cuerpo físico, que sería lo obvio, pero se refiere también al cuerpo psicológico, a la psique de la que nos habla la psicología. Psique y cuerpo físico en un curso de milagros se maneja como lo mismo, como el cuerpo energético, podríamos entender. A medida que avanzamos en nuestras vidas, apenas resolvemos un problema, otro se levanta para ocupar su lugar. Y este ciclo parece interminable. Sin embargo, en algún momento decimos, tiene que haber otra manera. Algo no funciona, algo no está bien. Debe haber otro maestro para dar una respuesta diferente. Esta es la invitación al Espíritu Santo, o sea, el planteamiento a nivel mental y a nivel emocional de el planteamiento de esta idea de que tiene que haber otra manera es una invitación directa al Espíritu Santo, como nos dice el curso, con la cual la inversión en el ego comienza a descender con esa invitación al milagro del perdón para sanar. Perdón, voy a leerlo otra vez porque no se entiende. Esta es la invitación al Espíritu Santo, con la cual la inversión en el ego comienza a descender con esa invitación al milagro del perdón para sanar. Bueno, tal vez fue una cuestión de la traducción, porque yo aquí en pantalla lo tengo de una versión en PDF traducida. Pero básicamente eso, el planteamiento de esta frase, tiene que haber otra manera, es directamente una invitación al Espíritu Santo, y con esa sola invitación, con ese solo planteamiento, cuando se hace de forma honesta, de forma humilde, de forma sincera, da pie a que en nuestra mente comience a escuchar la voz que habla por Dios, la luz que refleja el amor de Dios, nuestro ser interior que está en nuestra mente, y eso marca el debilitamiento, la caída inevitable del sistema de pensamiento del ego. Aunque sea de forma gradual, aunque se perciba de forma lenta, es un hecho ineludible, inevitable, que está escrito con fuego en la voluntad del Hijo de Dios, el soñador, que decidió emprender la ensoñación. Es parte de la voluntad del Hijo de Dios y también es parte de la voluntad de Dios. Despertar del sueño, recordar nuestra verdadera identidad. Esa es la sabiduría del recuerdo, que lleva el nombre, del cual lleva el nombre nuestro canal. Pero bueno, ya por el tiempo y por la batería, ya tengo que concluir acá. Quedo muy agradecido con ustedes por haberme permitido, por haberme dejado llegar hasta sus hogares, hasta su tiempo. Muchas gracias por haberme acompañado en esta lectura, explicación, comentarios de el libro de Kenneth, Viaje a través del libro de texto de un curso de milagros, que forma parte de la introducción a un curso de milagros, serie que estoy dando inicio en este canal. Recuerden apoyar la labor de este canal dando un me gusta, dando sus comentarios, compartiendo el video, activando la campanita de notificaciones y suscribiéndose si aún no lo han hecho. Pues quedo muy contento y nos vemos hasta la próxima. Chao.